Bueno, gracias, presidente. Buenas tardes a cada una y a cada uno de ustedes. Como bien lo dice la palabra, presupuesto es presuponer. Es lo que el gobierno de un país, o de un municipio o de una provincia presupone que va a suceder en el campo de la economía, de las finanzas, en el próximo año. Cuando más cerca está el cumplimiento de ese presupuesto, de esa presunción, obviamente que mayor credibilidad en el gobierno, mayor credibilidad en el país, mayor tranquilidad entre todos los actores de la economía, del trabajo y de la política, y de la sociedad en su conjunto. Estas discusiones que se están dando hoy, ayer, y que realmente se dan en todos los días, en todos los hogares y en todos los factores de decisión de la vida argentina, tiene que ver con que los últimos presupuestos, más allá del color político de quien haya gobernado el país, han estado bastante lejos o muy lejos de lo que los gobiernos han presupuesto, han previsto. Caso presupuesto del ministro Guzmán, del 39% de inflación, o anteriores. Con lo cual, se dan este tipo de debates porque, en el fondo, ha habido fracasos de todas las políticas económicas de los últimos años y, por otro lado, la situación de cada uno de los sectores de la vida del país está siendo sometido a este tipo de situaciones. Hay tres grandes ejes, me parece a mí. Por un lado, la macroeconomía. Por otro lado, la relación nación-provincias, la relación profunda del Estado federal. Y esto tiene que ver con la vida de a quienes nosotros representamos. La macroeconomía creo que es el punto más preocupante para todos nosotros. Todos pedimos medidas, pero cuando se piden las medidas, como buen hecho económico, alguien tiene que pagar las medidas. Decimos bajar el déficit, pero por otro lado queremos mantener los mismos subsidios. Es incongruente una cosa o la otra. O queremos este déficit y mantenemos los subsidios, o alguien que nos reproche el ajuste y baje los subsidios como quieren bajarlo para tener un déficit menos y para tener una emisión menor. Es decir, está muy lindo hablar, comentar, relatar las cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, pero, como dijo ayer el viceministro, si uno quiere una inflación del 10%, bueno, hay que hacer un presupuesto para una inflación del 10%. Y me parece que hoy nadie está dispuesto en la Argentina, desde la política y de la economía, a un achique del presupuesto de estas características. Este presupuesto vamos a tener confianza en el equipo que encabeza el ministro Massa, que sea cumplible, que sea razonable. Bueno, tiene, a pesar de eso, un montón de cosas que todos tenemos dudas. Centralmente, la cuestión de la inflación y de todas las medidas que necesariamente hay que tomar para poder reducir la inflación. Creo que son absolutamente lógicas las discusiones que se están planteando entre la distribución del presupuesto nacional. Subsidios creo que abarca una parte importante en todos los aspectos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Camesa, Camesa se viene financiando desde el Tesoro Nacional desde hace unos cuantos años, a partir de que gran parte de las distribuidoras y transportistas del país no están pagando a Camesa. Es decir, no es que se vaya a generar un déficit, un endeudamiento hacia adelante, sino que se está intentando recuperar lo que no se pagó en un montón de años para atrás, que es, cuando uno mira el desagregado, está clarísimo ahí. Cuando hablamos de electricidad, estamos hablando de esto, es decir, alguien tiene que hacerse cargo de lo que no se le puede cobrar por distintos motivos a la electricidad o al gas a los usuarios. Cuando hablamos del transporte, exactamente. Bueno, estas discusiones son las discusiones lógicas y razonables cuando lo que se hacen es generar instrumentos para corregir distorsiones que se dan en la macro y en la microeconomía. Y bueno, y lamentablemente nadie está conforme con lo que hay en el presupuesto, ya sea de los subsidios al transporte, de lo que es electricidad, de lo que es gas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho un trabajo con nuestros diputados nacionales de la provincia de Río Negro y los senadores, a excepción de un solo diputado. El resto de los diputados y los senadores hemos trabajado de manera conjunta
con lo cual los requerimientos y las necesidades que tenía la provincia de Río Negro las hemos visto satisfechas. Obviamente, como toda cuestión se negocia, se acuerda, se discute, no obtuvimos todo lo que queríamos, pero tampoco se nos cerraron las puertas, con lo cual nosotros desde el bloque de Juntos Somos Río Negro vamos a acompañar el presupuesto. Tenemos algunas observaciones en particular que, bueno, que lo veremos en el transcurso del debate, pero creo que es un presupuesto que más allá de las cuestiones tradicionales o normativas que tiene el Estado Nacional, como son jubilaciones, pensiones, lo que es las fuerzas de seguridad federales, lo que son el Ministerio de Defensa, todo lo que es la Comisión de Energía Atómica, etcétera, etcétera, que son presupuestos que ya están de alguna manera estandarizados en lo que es el presupuesto. Siempre hay reivindicaciones provinciales que tienen que ver con nuestras necesidades de obras que las provincias y los municipios no podemos financiar porque no carecemos de ese financiamiento. La provincia de Río Negro tiene previsto para el próximo año una inversión en obra pública de 12.000 millones de pesos, de los cuales de esos 12.000, 5.500 fueron incorporados en estas conversaciones que se dieron en la Cámara de Diputados, y creo que también no hay que quejarse de esas negociaciones porque en un gobierno que no tiene mayoría en las cámaras, es lógico y razonable que se den este tipo de negociaciones. En otros países a los cuales tildamos de mucho más democrático, estas cosas son absolutamente normales, transparentes, permanentes y hacen a la vida democrática. O sea, acordar, negociar, discutir, obtener o no obtener entre las provincias y el Estado federal es una cuestión absolutamente normal y natural. Por eso nosotros defendemos lo que se ha logrado con este presupuesto, que es una negociación entre las provincias y el Estado federal, con más o menos resultados, con más acuerdos, con menos acuerdos, pero la actitud de negociación estuvo. Y como decimos siempre aquellos que desempeñamos cargo público hace mucho tiempo, ya sea en un municipio o en una provincia, un presupuesto no se le niega a ningún gobierno. Uno puede discutir aspectos técnicos, puede discutir aspectos políticos, puede discutir inclusive si esa expresión económica de un plan político que es el presupuesto, porque el presupuesto en definitiva es el programa de gobierno de quien conduce el Estado en ese momento. Puede compartir o no puede compartir, discutir más o discutir menos. Lo que sí es claro que es de norma democrática acompañar el presupuesto y obviamente que después sí lo que hay que hacer es controlar esa ejecución, y ahí está la clave del rol de los gobiernos y de la oposición. Es decir, dar la herramienta para que haya previsibilidad como nación, como país, como Estado, como sociedad privada, como empresarios, como trabajadores, y por otro lado con un buen control por parte no solo de los organismos también, sino con un buen control político. Así que, presidente, nosotros en nuestro bloque vamos a acompañar este presupuesto. Gracias.